Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar este webinar y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante, sobre todo cuando se busca una pérdida de peso. Seguramente te ha pasado o has escuchado que conocemos a alguien que no puede bajar de peso, hace de todo y a lo mejor es súper estricto con su alimentación y a lo mejor también con su ejercicio y pareciera que hace todo bien, pero la realidad es que ese peso en la báscula o esa composición corporal, que es el músculo, la grasa, el agua, a lo mejor parecieran no moverse mucho. Entonces, hoy te traigo un tema súper interesante y al final vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas por si tuvieras alguna duda. Igual lo puedes ir escribiendo aquí en el chat. Muy bien, entonces voy a proyectar esta presentación. Listo. Entonces, el día de hoy en el webinar se titula ¿No puedes bajar de peso? Podría ser resistencia a la insulina. Mi nombre es Fátima Alonso, yo soy nutrióloga de Nutrest y además también soy educadora en diabetes. Entonces, vamos a ver, ¿te sientes identificado con alguna de las siguientes situaciones que te voy a mostrar? A lo mejor comes bien y no bajas de peso, haces ejercicio, pero la grasa abdominal o esa grasita que está principalmente a nivel aquí central, no se mueve, ahí sigue, te la pasas con antojos, especialmente dulces, bajas de peso y luego vuelves a subir. ¿Te sientes identificado con alguno de estos? Bueno, pues entonces podría ser una posible resistencia a la insulina. Y a veces no siempre significa que no tengamos disciplina, que no sepamos comer, que no estemos haciendo las cosas correctas. A veces puede haber algo metabólico detrás, es decir, algo, alguna alteración en cómo nuestro cuerpo está procesando y asimilando todos los nutrimentos. Ok, entonces, justo como dice aquí, no siempre es falta de disciplina. Puede ser que tu cuerpo no esté trabajando igual que antes. Y entonces pasa mucho que cuando tenemos una alteración metabólica, hay un hambre constante, nos sentimos súper cansados, incluso aunque podamos dormir 10, 7 horas, despertamos y es como si no hubiéramos dormido nada. Incluso hasta a veces nos podemos llegar a sentir más cansados. Hay antojos, especialmente antojos dulces, hay inflamación y hay fatiga. Y acompañado de todo esto, también aquí me hace falta un signo más, que puede ser también muchas alteraciones gastrointestinales, como inflamación, como a veces mucho estreñimiento, y por el contrario, de repente podemos tener mucho estreñimiento y de repente mucha diarrea, ¿ok? Entonces, pues vamos a ver qué es la resistencia a la insulina. Para empezar, la insulina es una hormona que nuestro cuerpo produce de manera totalmente normal. Esto que tenemos aquí es nuestro páncreas, es parte de nuestro sistema gastrointestinal y este páncreas, que está justo debajo aquí de nuestro hígado, va a funcionar como esa fábrica de insulina, ¿ok? Entonces, todas estas llavecitas que puse aquí dentro del páncreas van a ser la insulina o moléculas de insulina. Entonces, ¿por qué lo especifiqué o lo ejemplifiqué en este modo de llaves? Bueno, porque la insulina es una hormona que va a abrir la puerta de la célula para que la glucosa entra a mi célula. Es decir, la insulina es como ese cadenero que va a permitir que la glucosa pase y una vez que la glucosa esté dentro de la célula, voy a poder hacer todas mis funciones en el día a día, desde el mantenerme vivo y suministrar de glucosa o de azúcar a todos mis órganos hasta tener energía para hacer mi rutina muy pesada de ejercicio. Todo lo que yo como se va a convertir en glucosa o en azúcar en mi cuerpo. Eso es algo totalmente normal. Y aquí hay algo también súper interesante, porque hoy en día tú te metes a TikTok, te metes a Instagram y a cualquier red social y vemos a mucha gente diciendo, debes de cuidar tus picos de insulina, debes de evitar
tus picos de glucosa, perdón, debes de evitar que se te suba mucho la glucosa. Cuando no es así, es un proceso totalmente normal del cuerpo y es una respuesta al haber comido. Claro que esto va a funcionar de mejor manera cuando tenemos una alimentación totalmente equilibrada. Entonces, yo como algo y mi cuerpo es tan increíble que lo va a transformar en azúcar o en glucosa para empezar a generar energía. Es decir, esa glucosa es mi gasolina para el día a día. Y entonces, si yo elevo la glucosa, la respuesta totalmente normal va a ser que se eleve la insulina, porque la insulina lo que quiere es bajar o equilibrar mis niveles de glucosa. Por lo tanto, a mayor glucosa o a mayor azúcar, mayor insulina va a haber. Entonces, cuando yo tengo un páncreas saludable, se traduce en que hay una buena producción y un buen uso de la insulina que estoy produciendo. Pero ¿qué pasa en la resistencia a la insulina? Bueno, como te decía, a mayor cantidad de comida o también incluso a mayor cantidad de grasita en nuestro cuerpo, va a haber mayor cantidad de glucosa y mayor cantidad de glucosa va a haber mayor cantidad de insulina. Entonces, ¿por qué quiero hacer más insulina? Para bajar esa alta cantidad de glucosa. Entonces, llega un momento donde es tanta la glucosa, tanta la insulina, que mi páncreas dice, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya no quiero producir insulina, ahí arréglatelas como puedas. Entonces, empezamos a hacernos resistentes a cómo mi cuerpo utiliza esa insulina y a veces también no solo a cómo la utiliza, sino también a la cantidad que estoy produciendo. Esto es la resistencia a la insulina. La glucosa no va a entrar fácilmente a la célula, justo como tenemos en este esquema. Yo como cualquier cosa, se convierte en glucosa o en azúcar. Y bueno, como hay una resistencia al funcionamiento de esta insulina, estas llaves ya no te van a abrir la célula. Por lo tanto, a algún lado se tiene que ir esa glucosa o esa azúcar. Y ese lado va a ser a mi sangre, ¿ok? Entonces, más glucosa, el cuerpo produce más insulina y ahora hay algo súper interesante, que la insulina es una hormona anabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una hormona que nos hace subir de peso. Por lo tanto, más insulina, más almacenamiento de grasa. Y mira, aquí te platico de manera muy sencilla cuál es esta función de la glucosa nuevamente. Entonces, quedamos que aquí del lado izquierdo vamos a hablar de un buen funcionamiento de la insulina. Yo como cualquier cosa, principalmente los carbohidratos son nuestra principal fuente de glucosa o de azúcar en nuestro cuerpo. Ojo, no debemos evitarlos ni eliminarlos, simplemente debemos de buscar cantidad y calidad. Entonces, la glucosa se va a liberar en mi cuerpo y esta llave, que recuerda que es la insulina, nos va a abrir la puerta para que esta azúcar entre a mi célula, de todos mis órganos, y de esa manera empezar a producir sus actividades o sus funciones. Aquí hablamos de un buen funcionamiento. Por el contrario, un mal funcionamiento, ya esta insulina no está funcionando de buena manera, no hay paso a la célula de todos mis órganos y por lo tanto esto se va a ir acumulando aquí a nivel de la sangre. Por eso pasa que me hago un estudio y salgo súper elevada en glucosa. Puede ser también que si ya estoy elevada en glucosa, esté elevada también en insulina. Ujú. Y aquí es súper importante porque a veces no siempre se traduce más glucosa en sangre, puede aparecer una insulina normal o por el contrario, una insulina normal en sangre puede aparecer con un alto nivel de glucosa. O sea, puede ser uno, puede ser otro el que esté elevado. Entonces aquí es súper importante que hagamos un buen escaneo de tu salud y bueno, para ello podríamos atenderlo en la consulta a través de una valoración nutricional que nos va a guiar y yo te podría guiar en qué es lo que necesitamos. Ahora, ¿por qué se va a hacer más difícil la pérdida de grasa cuando hay una resistencia a la insulina? Bueno, pues recuerda que una insulina alta va a bloquear esa pérdida o esa quema de grasa porque principalmente es una hormona que nos hace subir de peso.
La insulina le va a decir al cuerpo, guarda energía, y mientras más elevada, menos fácil va a ser quemar esa grasita, vas a tener más hambre y vas a almacenar grasa más fácilmente. Y aquí hay algo súper importante porque si la insulina que nosotros producimos, cuando se produce en grandes cantidades o cuando hay esta resistencia a la insulina, claro que nos va a ayudar a almacenar más grasa, pero no se debe de confundir con la insulina cuando ya es suministrada, por ejemplo, en pacientes con diabetes, ¿ok? Eso es totalmente aparte y ahí no nos haría ganar esa grasa, pero eso lo dejamos para otro webinar. Ahora vamos a hablar de algunos errores comunes cuando ya tenemos una resistencia a la insulina. Entre estos errores comunes podemos llegar a creer que si comemos poquito, vamos a mejorar nuestro nivel de glucosa, cuando no es así. Comer poquito, pero con picos de azúcar o de glucosa puede ser un determinante en que no estoy haciendo cambios en mi alimentación y por lo tanto sigo con esa resistencia a la insulina. Por ejemplo, aquí te pongo dos ejemplos. Por un lado, tenemos un snack que podría ser un pan, tiene ahí aguacate o guacamole, tiene verduritas, estos son chiles, chile morrón y aparte tiene una fuente muy buena de proteína como es el huevo. Entonces, aquí en esta escala que te estoy aquí señalando, tenemos glucosa en sangre y el tiempo. Cuando yo como, claro que se va a aumentar mi glucosa y por lo tanto mi insulina, pero al tener fibra, al tener proteína, al tener varios nutrimentos muy importantes en este snack, eso va a hacer que mi insulina y mi glucosa se mantengan más estable con el tiempo. A diferencia de, por ejemplo, cuando en la segunda imagen, tenemos un pan, que sería un pan blanco, no integral, una mermelada, que es fuente de azúcar, y aparte un jugo, incluso aunque sea un jugo de fruta natural. Entonces aquí tenemos simplemente un snack o una colación alta en carbohidratos y sobre todo un tipo de carbohidratos que se llaman simples, que van a ser absorbidos de manera muy rápida y que solamente nos va a proporcionar glucosa. Entonces, cuando tenemos un snack de este tipo, la glucosa en sangre se va a elevar más rápido, es decir, estos famosos picos de glucosa. Se eleva muy rápido y con el tiempo baja igual de manera muy brusca esa glucosa. Esto es lo que nos hace sentir cansados o el famoso mal del puerco después de comer, o sea, porque de repente tenemos nuestra alimentación tan poco equilibrada o a veces tan alta en carbohidratos que pues sí nos van a dar energía rápida, pero así de rápido también se va a bajar, ¿vale? Entonces, cada snack también nos va a generar insulina y por lo tanto también glucosa. Ahora, estar picando o comiendo constantemente también puede dificultar la pérdida de grasa, especialmente si no tenemos un control o una asesoría en cuestión de cómo debo de combinar mis alimentos, incluso hasta el tiempo o la hora del día en que las consumo es importante. Y algo súper importante es que no es únicamente la cantidad, sino sobre todo es la frecuencia y la calidad. En una persona que vive con resistencia a la insulina, claro que puede comer de todo, puede comer postres, puede comer cualquier cosa, siempre y cuando tengamos un acompañamiento o un asesoramiento nutricional y que tú o el paciente pues vayan utilizando estas estrategias que vemos en consulta para llevar de la mano un correcto equilibrio entre glucosa e insulina sin dejar de comer los alimentos que te gustan. Otro error común que solemos ver eh, en consulta es que los pacientes que ya tienen como tal una resistencia a la insulina empiezan a hacer ayunos prolongados para perder peso, porque entonces quieren perder peso, quieren mejorar glucosas, quieren mejorar insulinas. Entonces, aquí es súper importante porque esos ayunos, especialmente cuando no son acompañados de un asesoramiento profesional, no nos va a ayudar en mucho, todo lo contrario, porque entonces yo paso muchas horas sin comer y de repente ya cuando es la hora de la que se supone que sí puedo comer, entonces voy a querer integrar todo tipo de alimentos sin llevar una estrategia, un equilibrio. Además, no por
dejar de comer por cierto periodo de tiempo significa compensar una mala alimentación. Aquí tenemos que hablar más bien de hábitos, más que de hacer dietas restrictivas. Ahora, ayuno no significa más pérdida de grasa, sobre todo si en los periodos donde sí estás comiendo, no comemos calidad de alimentos. Y bueno, con el ayuno también nuestro cuerpo entra en un estado de estrés y como no estoy comiendo, pues también tengo más sueño y a lo mejor en la noche ya no puedo dormir, que esto es algo muy común en los pacientes. Entonces, ese estrés y esa falta de sueño también afectan a mis niveles de insulina y por lo tanto afectan a mi pérdida de grasa. Entonces, justo como te puse aquí en esta diapositiva, no necesitas comer menos, necesitas comer mejor para mejorar tu metabolismo. Ahora, ¿qué sí debemos de hacer? Para que nos ayude a mejorar los niveles de glucosa, de insulina y con ello también se favorezca la pérdida de grasa corporal, es súper importante que en tu alimentación incluyas una muy buena fuente de proteína y de fibra en cada comida, o al menos en cada comida principal que sería comida, desayuno, comida y cena. Ahora, la fibra es una molécula que tiene una función súper importante. Hace que disminuyan como ese pico de glucosa y por lo tanto también de insulina. La fibra me da mucha saciedad, por lo tanto voy a evitar llegar a la siguiente comida con mucha hambre. Y aparte la fibra también tiene una función muy importante a nivel de mi colesterol, a nivel de mi glucosa, que colesterol, glucosa y triglicéridos que, bueno, si ya existe una posible resistencia a la insulina, probablemente también exista un aumento en colesterol y un aumento en triglicéridos. Van de la mano. Entonces, ¿qué es fuente de fibra? Principalmente las verduras, las frutas también. ¿Y qué es fuente de proteína? Bueno, principalmente tenemos proteínas animales que van a ser las que mejor asimilan nuestro cuerpo, por ejemplo, la carne de res, el queso, el pescado, el pollo, el yogurt, especialmente cuando es un yogurt griego. Ok, entonces tenemos muchas fuentes de fibra y de proteína en nuestra alimentación y en México somos muy ricos en esa gastronomía que nos ofrece ambos nutrimentos. Ahora, hay personas que pueden ser vegetarianas o que no les favorece tanto el consumo de proteínas vegetales y en México tenemos un proteínas animales, perdón, y en México tenemos una excelente opción que es las leguminosas. Son las leguminosas, tenemos dos en uno en estos maravillosos alimentos, porque tenemos proteína de vegetal y también tenemos un alimento muy alto en fibra. Entonces, a veces no volteamos a ver tanto a las leguminosas cuando es un oro escondido en nuestro país. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las leguminosas? Por ejemplo, los frijoles, las lentejas, la soya, los garbanzos. Ok, entonces, además de esto, pues tienen muchísimos nutrientes, tienen hierro, tienen muchas vitaminas, muchos minerales. Entonces, también es algo muy importante que empecemos a incluir otro tipo de alimentos en nuestra dieta. Ahora, ¿qué más podemos hacer para mejorar nuestros niveles de insulina, de glucosa y con ello promover la pérdida de grasa corporal? Hay que combinar alimentos para evitar esos famosos picos de glucosa. No es lo mismo comerme, por ejemplo, una fruta solita, a comerme un arroz solito o comerme una pasta solita. ¿De qué manera lo podemos mejorar? Por ejemplo, así. Si yo me como, por ejemplo, aquí mi fruta, en este caso un plátano, unas nueces y a lo mejor un yogurt, bueno, pues aquí ya voy a mejorar esta absorción de glucosa. Ya no se va a absorber únicamente la glucosa del plátano, ahora voy a absorber las grasas de las almendras y la proteína del yogurt. Eso va a hacer que se estabilicen más esos picos de glucosa. Y aparte voy a estar más saciado, con una alimentación con más nutrimentos, ¿ok? Entonces por ejemplo, de este lado, la primera columna, vamos a tener esos carbohidratos. Aquí en la segunda columna, esas fuentes de grasas. Y en la tercera columna, las fuentes de proteínas. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo comerme mi arroz solito
a lo mejor acompañarlo con un poco de pescado, con un poco de grasa como es el aguacate. Entonces, de esa manera voy a mejorar esa absorción de glucosa. Y bueno, aquí no lo agregué, pero algo súper importante que tenemos que integrar en nuestra alimentación es las verduras. Recuerda que las verduras es tu fuente principal de fibra y eso nos va a ayudar a estabilizar más esa glucosa. Ahora, algo súper importante y que tampoco podemos dejar de lado es el ejercicio. Y bueno, aquí entran dos cosas. ¿Qué es más importante? ¿El ejercicio de fuerza o el ejercicio cardiovascular? La realidad es que ninguno es más importante que el otro. Debe de ser un complemento. Debemos de tener ambos en nuestras rutinas, en nuestro día a día. Sin embargo, el ejercicio de fuerza nos va a ayudar a absorber de mejor manera o a usar de mejor manera la glucosa que está circulando en sangre. Vamos a ver. El ejercicio de fuerza mejora la sensibilidad a la insulina, es decir, la función de la insulina, o sea, hace que la insulina haga el trabajo que tiene que hacer. Aumenta y preserva el músculo. Mientras más músculo tengo, más fácil va a ser la pérdida de peso. Si tú quieres un quemador de grasa natural, es tu músculo. Y el músculo además tiene algunos receptores en donde se les une la insulina y por lo tanto, y la glucosa, y esa glucosa y esa insulina, pues van a mejorar mientras más músculo tengo. Incrementa el gasto energético a largo plazo, es decir, quemo más calorías incluso estando dormido simplemente por tener más músculo. Y favorece la recomposición corporal, es decir, disminuye grasa y aumenta músculo, lo cual también hace que mejore nuestra insulina, nuestra glucosa y por tanto, pues también esa pérdida de peso. Ahora, el ejercicio cardiovascular, claro que nos va a ayudar a mejorar tal cual la salud cardiovascular. Y acuérdate que cuando ya existe una resistencia a la insulina o cierto grado de grasita en el cuerpo, pues también hay un riesgo elevado en tener un riesgo cardiovascular. Ayuda al gasto energético, es decir, a eliminar un poco más de calorías a través del ejercicio, mejora la resistencia y mi condición física y puede ayudar al control de la glucosa. Otra cosa que es súper importante es dormir bien y no puedes dejar de lado al sueño y a un descanso efectivo. Porque dormir bien nos ayuda a regular nuestro apetito, a tener más energía, a mejorar nuestra glucosa y nos favorece la pérdida de grasa. Está súper demostrado que las personas que se desvelan son personas que también tienen como más posibilidades de desarrollar sobrepeso o algún tipo de obesidad. ¿Por qué? Porque pasa que tú te desvelas y, por ejemplo, para reponer ese sueño o esa energía que me hace falta en el día a día o para arrancar mi día de trabajo o demás. Bueno, ¿qué pasa? Vas por el café y bueno, el café no va acompañado, o sea, a lo mejor lo quieres acompañar de una galletita o de un pancito y entonces con ese tipo de elecciones alimentarias, pues vamos favoreciendo más ese aumento de grasa. Y acuérdate que tenemos distintos tipos de carbohidratos también. Si tú metes a lo mejor más pan, más galletas, más postres, pues entonces también vamos a aumentar ese aumento de glucosa y con ello el aumento de insulina, que al final acuérdate que la insulina elevada, pues es lo que nos va a hacer o nos va a dificultar esa pérdida de grasa. Entonces, dormir mal afecta tu metabolismo porque más hambre, más antojos, especialmente más antojos dulces, más cortisol, que es una hormona asociada con el estrés, peor sensibilidad a la insulina, es decir, peor manera de cómo mi cuerpo ocupa esa insulina. Bien, entonces, la pérdida de grasa no depende solamente de comer menos. A veces hasta puede ser contraproducente el comer menos, porque nuestro cuerpo entra como en un estado de guardar lo que necesitamos en ese momento, específicamente grasa. La resistencia a la insulina puede dificultar este proceso de pérdida de grasa. El ejercicio, el sueño y la alimentación trabajan juntos. Son el pilar fundamental en un tratamiento para pérdida de grasa
especialmente cuando van asociados a una resistencia a la insulina. Y tu metabolismo, es decir, cómo tu cuerpo procesa todos los nutrimentos y cómo los utiliza, puede mejorar con estrategias adecuadas que podemos revisar en consulta. Y sobre todo no se trata de hacer dietas o decir nada más de aquí a un mes. Se trata de hacer cambios sostenibles, de crear hábitos, que es lo que realmente nos va a llevar al éxito y lo que te va a generar mejores resultados. Y lo más importante, no necesitas castigarte ni con ejercicio, ni con alimentación, ni con nada. Necesitas entender cómo funciona tu cuerpo y necesitas tener las estrategias correctas para crear los objetivos y llegar a los objetivos que podemos establecer en conjunto. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, la pueden anotar aquí en el chat. Ok, aquí hay una duda y dice, ¿puede ser que mis niveles de glucosa en ayuno se encuentren dentro de rango, pero la insulina se encuentre fuera de rango? Sí. Es súper común que tenemos la glucosa en un buen nivel y la insulina muy elevada, o por el contrario, la glucosa muy elevada y la insulina en rango. Aquí necesitaríamos establecer qué parámetros de laboratorio o qué estudios de laboratorio mandar, porque hasta eso también, eso se individualizan, para ver qué está alterado y demás, y empezar a trabajar en estrategias que nos apoyen a mejorar la glucosa y la insulina. Entonces sí, es totalmente normal que uno esté bien y el otro esté elevado. Los carbohidratos contienen mucho almidón. Depende del tipo de carbohidrato. Hay algunos que sí, por ejemplo, los tubérculos, pero incluso el almidón se puede evitar al 100% su absorción, dependiendo de cómo lo consumo, con qué otro nutrimento lo acompaño, cuánto tiempo lo pongo a cocción. Mientras más cocción tenga, por ejemplo, una papa, un arroz, mientras más cocción tenga, mayor va a liberar ese almidón y mayor se va a aumentar mi glucosa. Y bueno, aquí lo importante no es evitar esos alimentos con almidón, sino más bien equilibrarlo y acuérdense, acuérdate, la frecuencia y la cantidad es súper importante. Bueno, si no hay otra duda aquí en el chat, los invito a acudir a una valoración gratuita donde podremos establecer no solamente su plan de alimentación, sino como te comentaba, estrategias que nos ayuden a mejorar tanto composición corporal, a mejorar en caso de que ya existe esta resistencia a la insulina, pues también tratarlo e incluso revertirla. Muchas gracias.